Son las 6 de la tarde con 21 minutos. En días recientes, la anunciada intención de los Estados Unidos de deportar venezolanos, bueno, nos pone ante un espejo, sí, reflexivo sobre la migración, un fenómeno que curiosamente ha invertido sus flujos en nuestra región, que es la migración venezolana. De ser una tierra acogida, Venezuela se ha transformado en una emisora de historias, de sueños y de desafíos migratorios. Bueno, hoy para hablar de eso y sobre todo de los términos que son muy delicados, vamos a conversar con Luz Meli Reyes, destacada directora del Efecto Cocuyo, sobre el delicado y el crucial papel del lenguaje al dialogar sobre migración y su impacto, ¿no?, en nuestras percepciones y en las políticas. Así que le damos la bienvenida, la tenemos en línea, ¿no? Sí. Luz Meli, hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Alex Candal, aquí en nuestra manera. Bueno, primero preguntarte, que nos ha sorprendido mucho que se ha publicado, sobre todo y lo has hecho tú a través de las redes, y que nos ha sorprendido de verdad de buena manera, sobre todo por el momento delicado que viven tantos y tantos venezolanos fuera de nuestro país. Y de qué manera el lenguaje es el que se está utilizando, sobre todo en los medios de comunicación y en discursos políticos, ha modelado la percepción sobre migrantes venezolanos, tanto en países receptores como por supuesto en el propio nuestro. Alex, muchísimas gracias. Sí, creo que el rol que tenemos los periodistas y los medios en la forma como vamos haciendo cobertura de estos procesos de movilidad es importante porque además ya está estudiado que cuando hay grupos que se van moviendo en gran número, pues se activan unos marcos en las personas, sobre todo en las sociedades de acogida, que son marcos que ya se han visto que se activan en distintas partes, casi que no importa la nacionalidad, ¿no? Y uno de esos marcos es el marco por ejemplo, de la invasión, o el marco de no comprender que la migración es un derecho, pero que además, dependiendo de los grupos, de la forma como estén migrando, también estos grupos deben ser, sus derechos en esa movilidad también deben ser respetados. Entonces, puede ser que algunas personas crean que porque alguien no tiene una documentación de un país en específico, pues cataloga a la persona de ilegal, y eso es una de las cosas más terribles que puede ocurrir, porque eso no solo deshumaniza a la persona que está en esa condición, que no ha cometido ningún delito, porque no es un delito, pero además da espacio a que se generen narrativas de violación de los derechos de estas personas. Términos como acabas de señalar tú, migrantes ilegales o crisis migratoria. Eh, Entiendo que regularmente se utilizan este tipo de términos y al parecer entiendo que son realmente ilegales, es decir, es ilegal decir migrantes ilegales, Luz Meli. Oye, no es ilegal decirlo, es violatorio Inapropiado. inapropiado, y además violenta mucho el tema de la dignidad, y violenta también perspectivas de derechos humanos, porque ningún ser humano es ilegal. Incluso una persona en otro espacio, no hablemos de migración, una persona que haya cometido un delito y está pagando esto, igualmente no es ilegal, comete un delito, se somete a una jurisdicción, es sentenciado por un juzgado, y luego incluso, fíjate que en otros países también, y en Venezuela se llegó a dar esa discusión en su momento, después que la persona paga la pena, pues una persona que tiene todo el derecho a su libertad porque pagó la pena. Incluso una persona que cometa un hecho delictivo, pues no, a esa persona no se le puede atribuir la cualidad de ilegal. Entonces creo que es importante, porque lo que yo observo es que hay como una especie de transferencia o mala traducción sobre el hecho de que migres sin documentos, o sin los documentos para un país en específico, porque muchas veces las personas sí tienen algún tipo de documento, y luego que le atribuyas a la persona en sí misma que está haciendo ese tránsito que es ilegal. O sea, y por eso el cuidado que Ujú. tenemos que tener los periodistas al utilizar los términos. ¿Cuál crees tú, hablando de los periodistas, que pueda contribuir a construir un relato más justo o más equitativo o al menos más empático
sobre la migración y al mismo tiempo, bueno, intentar de mantener la objetividad, ¿no? Porque dentro de todo esto está la crítica constructiva hacia las políticas migratorias que en muchísimas ocasiones no se realizan y es parte de la realidad de lo que estamos viviendo. No sabemos inclusive a veces las circunstancias por las cuales está pasando cada una de las personas que tienen que emigrar y la forma como están viviendo en esos países a los cuales, bueno, ellos acuden. Mira, Ale, este es un, digamos, es un área bastante compleja, bastante, donde hay mucha literatura y yo siempre invito a los periodistas a que siempre estemos buscando formación e información. Pero suelo hacer un ejercicio y lo puedo hacer contigo en este momento y con toda la audiencia que te está escuchando o que nos está escuchando. Ujú. Y es que me digas de dónde viene tu apellido. Si tú haces este ejercicio, no sé si lo sabes, lo puedes compartir. Ujú. No, mi apellido, obviamente, mis dos apellidos vienen de mis padres directamente. El de mi madre es muy extraño porque mi segundo apellido es Malvis y realmente hay muy pocos, somos lo que somos de los de la familia, es decir, no hay más Malvises que yo conozca en el mundo entero y eso que he ido por diferentes países buscando guías telefónicas, ese apellido es rarísimo, es muy, no es común. Y el Candal sí, es un apellido que viene de España, obviamente, de la tierra de mis padres, que son gallegos, y a partir de ahí, bueno, se ha diseminado por diferentes países del mundo. ¿Y dónde estás tú o dónde naciste tú? Yo nací en Chacao, en el estado de Miranda. Ahí nací yo y bueno, me crié en las Fuerzas Perfecto. Armadas en Caracas. Perfectamente. Yo invito a todos los que nos están escuchando que se pregunten el apellido que tienen, Gran de dónde pregunta. viene ese apellido y dónde están ahora. Y eso te permite ver que el tema de la migración, en los procesos de migración, es un proceso universal que además muchísimos tenemos historia de migración sin a veces sin saberlo, incluso aquellos que decimos que nunca hemos salido del país o que nunca hemos que somos venezolanos por 3 generaciones, resulta que cuando revisas un poquito más, tienes alguna generación que vino en alguno de estos procesos migratorios que recibió Venezuela. Entonces, porque los invito a Hmm. hacer este tipo de ejercicio, porque para tener empatía con los procesos que viven otras personas es importante saber que pues que en este momento esas personas pueden estar pasando por esto, pero es probable que en algún momento o nuestros ascendentes o las personas que conocemos o alguien de nuestra familia muy directamente también vivió esos procesos. Y Venezuela se caracterizaba, como lo dijiste al principio, por ser una sociedad receptora. También siempre bromeo que siempre decimos que el mejor arroz chino se come en Venezuela, que la mejor pizza se Hmm. come en Venezuela, que la mejor empanada gallega se come en Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la fortuna de recibir una gran cantidad de personas que emigraron hacia nuestro país. Y te digo que fue una gran fortuna porque cuando vas recorriendo toda Latinoamérica te das cuenta que hay países que no tuvieron esos procesos de población y que por tanto, pues cuando empiezan a recibir poblaciones de otras partes, todavía no tienen capacidades para poder atender o entender y comprender esto. Pero si esto fuese así como que muy espiritual o muy elevado, la gente cree que es muy, tú sabes, yo también los invito a revisar los números. Mira, todos los números demuestran que las poblaciones migrantes terminan aportando al Producto Interno Bruto de los países que lo reciben. Es decir, porque desde que ingresas, en el caso de los venezolanos eso también está demostrado en distintos países, pues empiezas a trabajar, empiezas a producir, empiezas a pagar impuestos, empiezas a generar riqueza y que algunas personas dicen, bueno, pero generan costo, pero es que en el caso de los venezolanos incluso es increíble el aporte que hacen porque digamos, muchos de los venezolanos que salieron en primeros lotes del país ya iban con una profesión incluso universitaria y el país que los recibe al profesional formado y no tuvo que pagar todo lo que se tiene que pagar para formar a ese personal.
Y si fuese poco, si hablásemos entonces de las nuevas, de los nuevos grupos que están migrando, cuando vemos que son gente bastante joven que se incorporan inmediatamente al mercado de trabajo, también estamos viendo que están en oficios y en labores que se necesitan en determinadas regiones. En el caso de construcción, en el caso de oficios del hogar, en el caso de los que de mano de obra no calificada, también ahí vemos cómo estas poblaciones, cómo estos venezolanos se han ido incorporando a estas sociedades de acogida en espacios en los que el mercado laboral los demandaba. Yo te quería preguntar ya la última, Luz, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Crees que el venezolano regresará? ¿Habrá una época de retorno que termine tanta gente que uno lo ve desde afuera como desamparada, ¿no? A pesar de la gran cantidad de ONGs que hay, no solamente en nuestro país, sino en los países de acogida, pero que igualmente uno ve esa desesperación, esa forma tan precaria para emigrar a través, por ejemplo, del tapón del Darién y que llegan a la frontera de México, los Estados Unidos, en unas circunstancias muy deplorables, digamos. ¿Crees tú que eso se termine en algún momento y que el venezolano pueda regresar nuevamente a su país? Alex, si me permite, quiero atajar un poquitico esa pregunta para comentarte que el hecho de que los venezolanos y otras personas estén utilizando vías poco seguras para la migración tiene que ver con las políticas incoherentes de migración y de tránsito que tienen esos países. Si hubiese políticas humanitarias, este tipo de situación no se presentaría, porque la persona cuando decide migrar, bueno, es una decisión muy personal y la persona evalúa de acuerdo con sus expectativas de cómo va a ser su vida en el país donde está y frente a las expectativas en el país que lo va a recibir. El otro tema es que generalmente nos quedamos en el tránsito, que es lo que suele ser más escandaloso, cómo se da este proceso, pero se revisa personas que tienen 2 años, que ya tienen 3 años en distintos países, ojo, pues en muchos casos ya las personas se han ido estabilizando, ¿no? Y más bien uno lo que está observando son procesos de reunificación familiar. Y si eso fuese poco, yo creo que en todos estos países, nosotros desde que empezamos a hacer cobertura del proceso de migración de venezolanos en el 2015 aproximadamente, teníamos la intuición periodística de que este proceso iba a transformar a Latinoamérica y eso es lo que estamos observando. Sobre posibilidades de retorno, pues mira, los estudios muestran y la experiencia muestra que generalmente cuando la persona ya se ha estabilizado en el país de acogida, no suele haber una alta tasa de retorno. Es lo mismo que pasó por ejemplo, con esas poblaciones que fueron de España, Portugal, Italia, Venezuela, que los padres se quedaron en el país. Sin embargo, la experiencia también muestra que el proceso de migración, cuando se da de esta manera, es como un proceso circular, es como una historia de ida y vuelta. Es decir, pues si nosotros recordamos, hace 20, 25 años, Colombia expulsaba muchísima gente que se iba a Venezuela y luego pues mucha de esta gente volvió a Colombia y si no volvieron ellos, volvieron los hijos de ellos a Colombia, como ha pasado que muchos hijos de españoles, de portugueses, de italianos han vuelto a los países de sus padres. Es decir, que por eso es que este es un proceso hermosísimo, porque estamos viendo hoy este momento, pero como es un proceso, pues tal vez en 10 años, si nosotros nos encontramos, vamos a ver que a lo mejor es otra la historia. Y pues yo sí creo que hay algo que nos distingue muchísimo a los venezolanos y es que tenemos un gran amor y un gran apego por el territorio, por el país, y creo que en medida que mejoren condiciones en Venezuela, pues en esa misma medida se propiciará el retorno de grupos que tal vez no se han estabilizado en otros países. Luz Meli Reyes, directora del portal venezolano Efecto Cocuyo y además que colabora en el diario El País de España. Muchísimas gracias, Luz Meli, por asomarnos y darnos esta perspectiva y esta buena onda, esta buena vibra de todos los venezolanos que están fuera del país. Bueno, muchísimas gracias, Alex, y saludos a toda la audiencia que los escucha. Muchas gracias, Luz. Vamos con publicidad.
Publicidad. Y el mejor gelato ya está en Caracas, cerquita de ti. Todas las semanas tenemos maravillosas sorpresas de las que puedes enterarte en nuestra cuenta de Instagram, @bambolagelatería. Te esperamos en la primera avenida de Los Palos Grandes, en el Centro Comercial Paseo del Latillo o en el San Vila Candelaria para que no te pierdas el mejor gelato del mundo, hecho con ingredientes 100% naturales. Bambola Gelatería, el mejor gelato, nunca estuvo tan cerca. Poniendo fibra de abajo hacia arriba. Bueno, y el entretenimiento que te interesa lo vives en HD con Inter TV satelital. Suscríbete y podrás disfrutar del plan óptimo Full HD que tiene. Escucha bien. 120 canales,